tienen esas secuelas. ¿Por qué? Un tipo de secuelas concreto. Porque el espíritu que impregna la convivencia familiar no deja de ser la violencia, el dominio, el poder sobre otra persona, y eso se transmite, esa forma de ser, ese modelo de familia se transmite negativamente. Otros modos de exposición, hablábamos de que la violencia continúa post-separación. Entonces serían ese otro tipo de exposiciones que habría en estas visitas discontinuas que establece el menor con el padre agresor. Ahí vuelve a estar expuesto, a veces con nuevas parejas. El agresor tiene nuevas parejas, el menor está expuesto de nuevo a esa violencia con las nuevas parejas del padre. Otro tipo de exposición a la violencia, consideran algunos autores y autoras, yo estoy de acuerdo con esa consideración, en que incluso se podría considerar como exposición a la violencia al impago de pensiones alimentarias. El menor se ve mermado de calidad y cualidad de una vida con una serie de mínimos a veces, y ese sufrimiento de esa merma puede ser también considerado una exposición a la violencia. Me refiero que este autor se centra mucho en la convivencia y discrimina así las exposiciones a la violencia. Lo importante es conocer que muchas veces estas exposiciones a la violencia nos han servido mucho tenerlas así como una al lado de otra, pero se solapan. El menor oye una agresión, va a la sala contigua y la ve, después ve lo que ha pasado, la madre le explica la agresión. Es muchas veces simultánea en el tiempo, es muy difícil desgranar y separar. Me voy a centrar ahora en lo que poquito que queda, ¿no? Una vez hemos visto los distintos tipos de exposición a la violencia, que eso nos hace abrir mucho el abanico de estos menores, niños y niñas que están viviendo con un agresor. Hablar de qué alteraciones físicas se producen en estos niños y niñas que viven con un agresor de género sin que sean ellos víctimas directas de la agresión. Yo creo que me haré entender ahora en cuanto empiece a concretar. Voy a hablar de 3 alteraciones físicas, de 3 grupos de alteraciones físicas, porque no da tiempo a mucho más, ¿no? La primera es la demostración del retraso del crecimiento que se produce en estos menores, con una mayor probabilidad que los menores no expuestos a violencia de género. Y ya este retraso del crecimiento, una afectación del crecimiento, se da desde la etapa prenatal. Por eso quería insistir yo en que esa exposición a la violencia se tuviera en cuenta antes. El estrés en la mujer gestante que puede ser debido, de hecho hay poquísimos estudios que concreten mujeres gestantes que son maltratadas como único factor de estrés, para luego ver las secuelas o las alteraciones que puede haber en el recién nacido. Normalmente estos estudios de mujeres gestantes sometidas a estrés tienen varias causas de estrés. El mayor impacto que se produce en una mujer víctima, una mujer gestante, el mayor impacto que causa estrés es la muerte o enfermedad grave de un familiar cercano, sobre todo hijos o ella misma, una enfermedad crónica de la mujer gestante, es lo que más causa estrés. Pero después de esta causa, muy entendible, la segunda causa de factor de estrés más importante es la convivencia con un agresor, llamado por muchos estudios desavenencias conyugales, divorcios difíciles. Bueno, a veces cuesta encontrar la palabra violencia de género, pero está detrás de mucha nomenclatura que vemos. Ese factor de estrés hace que se active en la madre, en la mujer gestante, el eje hipotálamo hipofisario adrenal, y que ello haga que haya más cortisol materno, más hormona corticotropa que pasa la barrera placentaria y afecta al feto. Esta afectación fetal, esta alteración en la sangre fetal de tal cantidad de cortisol, que además en el tercer trimestre el propio feto fabrica cortisol, ¿no? Eso explica el menor crecimiento, la menor talla final, talla y peso que consiga el feto, porque inhibe la hormona del crecimiento fetal. El corticoide es un potentísimo inhibidor de la hormona del crecimiento. ¿De dónde sale este cortisol? Se me ha olvidado decirlo. Es el factor de estrés, las hormonas del estrés. Cuando tenemos un estrés puntual, el cortisol y la adrenalina, la noradrenalina también, se incrementan para que podamos
adaptarnos a esa situación de estrés, bueno, adaptarnos a salir de la situación de estrés, ¿no? Cuando ese estrés es mantenido por la mujer gestante continuo en el tiempo, es cuando el organismo no tiene capacidad de adaptación y se altera el organismo materno y el organismo fetal, ¿no? La alteración cerebral, el sistema nervioso central. El recién nacido tiene un peso, solo para darnos cuenta de lo vulnerable que es este órgano primordial de nuestro organismo y la importancia que tienen según qué etapas de nuestra vida. En el recién nacido el peso del cerebro es un 25% del peso, respecto al peso que va a ser en la etapa adulta. Pero en el primer año de vida, al final, es del 66%. Fijaros, desde el 7º mes de embarazo hasta el primer año de vida, el desarrollo cerebral es impresionante, ¿no? Es una etapa muy vulnerable. Cualquier daño sobre la mujer gestante o que ocurra una exposición a la violencia en el primer año de vida afecta de forma más grave o más inmediata al sistema nervioso central. Hay muchos estudios, creo que tengo 5, pero 5 muy representativos de 5 grupos de estudios de la alteración cerebral en niños que están expuestos a violencia de género en la etapa prenatal, ¿no? Y sobre todo en el primer año de vida. De Bellis, Puntman, Marjolin, 3 estudios distintos entre ellos en el tiempo y en la autoría corroboran que ese cortisol en el niño pequeño y en el feto derivado del estrés materno producido por la violencia altera los sistemas de control en el sistema nervioso central, dando más hipervigilancia, ansiedad y alteraciones de concentración en menores, con mecanismos de adaptación todos ellos. Berman en el 2009 estudió hasta 123 gestantes y vio una relación clara entre el estrés y la relación con el desarrollo intelectual y las capacidades cognitivas. Concretamente, puntualizó esta autora y comentó que hasta en 8 puntos bajaba el coeficiente intelectual de los niños estudiados a los 17 meses de edad, con sus test adaptados correspondientes, pero hasta 8 puntos bajaban respecto a los niños no expuestos a violencia de género. Un apartado positivo, una nota muy positiva es que ya hay estudios, este es muy inicial, pero hay otros posteriores, que un buen apego posterior, un apego inicial del recién nacido con una figura que suele ser la madre afectiva y protectora, puede neutralizar todos los efectos del menor en la etapa prenatal negativos por la exposición a la violencia de género. O sea que en la intervención es muy importante que ese menor que hemos visto expuesto a violencia de género en la etapa gestacional podamos neutralizar los efectos fortaleciendo o priorizando el apego materno-filial, el vínculo afectivo materno-filial. Puede neutralizar todas las secuelas que puede haber tenido. 2 estudios más. En Australia, 200 mujeres gestantes jóvenes embarazadas tuvieron un bajo peso al nacer de todos sus recién nacidos y, sobre todo, una menor mielinización en el sistema nervioso central. Y aquí un dato también interesante de Glover en el 2005. Se calcula más o menos que 1 millón de menores en Reino Unido tiene problemas del neurodesarrollo y de estos consideran que un 15% podría deberse al estrés grave del embarazo, y teniendo en cuenta que el estrés grave del embarazo, la segunda causa es la violencia de género. Y por último, explicarles la alteración de la función pulmonar. 2 estudios de la misma autora, de Susan Franco, que vienen a decir lo mismo. Uno con 300 menores y otro con 3.000 menores. Tanto en uno como otro se determina que los expuestos a violencia de género se duplica el riesgo de padecer, en este caso ella estudiaba la función pulmonar y el asma bronquial. El cortisol segregado por la madre y segregado por el propio menor ante el estrés hace una afectación de todos los sistemas de protección pulmonar y produce más enfermedades pulmonares, entre ellas el asma. Otro dato positivo es que es reversible con el tratamiento de la relación materno-filial. O sea, es lo que decíamos antes con el apego. Tratando un buen apego, consiguiendo un buen apego materno-filial, se pueden revertir efectos negativos del estrés durante la gestación sobre el feto. Lo mismo aquí. Con un buen apego, con una buena relación madre-hijo, con una revinculación, se puede conseguir disminuir esa alteración de la capacidad pulmonar. Es realmente una noticia bastante esperanzadora porque no es irreversible este tipo de males, de patología. Y esta autora me da pie a usar una frase que ella, sin ser
experta en violencia de género, sin ser estudiosa del tema, llegó a esta conclusión. Dijo, con el objetivo de eliminar la violencia contra las mujeres, también se va a mejorar la salud psicológica y, sobre todo, la física de los menores expuestos a esta misma violencia. Muchas gracias. El menor oye una agresión, va a la sala contigua y la ve, después ve lo que ha pasado, la madre le explica la agresión, es muchas veces simultánea en el tiempo, es muy difícil desgranar y separar. Me voy a centrar ahora en lo que poquito que queda, ¿no? Una vez hemos visto los distintos tipos de exposición a la violencia, que eso nos hacen abrir en esas secuelas. ¿Por qué un tipo de secuelas concreto? Porque el espíritu que impregna la convivencia familiar no deja de ser la violencia, el dominio, el poder sobre otra persona, y eso se transmite, esa forma de ser, ese modelo de familia se transmite negativamente. Otros modos de exposición, hablábamos y ese sufrimiento de esa merma puede ser también considerado una exposición a la violencia. Me refiero que este autor se centra mucho en la convivencia y discrimina así las exposiciones a la violencia. Lo importante es conocer que muchas veces estas exposiciones a la violencia nos han servido mucho tenerlas así como una al lado de otra, pero se solapan. El tipo de exposición a la violencia, consideran algunos autores y autoras, yo estoy de acuerdo con esa consideración, en que incluso se podría considerar como exposición a la violencia el impago de pensiones alimentarias. El menor se ve mermado de calidad y cualidad de una vida con una serie de mínimos, a veces, de que la violencia continúa post-separación. Entonces serían ese otro tipo de exposiciones que habría en estas visitas discontinuas que establece el menor con el padre agresor. Ahí vuelve a estar expuesto, a veces con nuevas parejas. El agresor tiene nuevas parejas, el menor está expuesto de nuevo a esa violencia con las nuevas parejas del padre. Otro